Bienvenido a una odisea, por los cambios silenciosos que dan forma al cosmos, donde la luz de fuentes remotas danza, en longitudes de onda alteradas, un testimonio de la expansión del espacio que comenzó hace miles de millones de años. Este estiramiento sutil, pero implacable, ha reposicionado estrellas y galaxias, dejando pistas en los tonos transformados de una luz ancestral. Capturar estos cambios va más allá de meros registros científicos. Es como descifrar un manuscrito grabado en el tiempo. La metamorfosis de la luz revela cómo la materia, alguna vez compactada en un abrazo denso, se dispersó para formar la intrincada red que sostiene la historia de todo lo que conocemos. Y en esa vasta trama, nuestra propia existencia se entrelaza como un hilo delicado, una presencia curiosa en una línea de tiempo que trasciende lo cotidiano. Hoy, vamos a sumergirnos en la lenta expansión que rediseñó la disposición de la materia a nuestro alrededor y sus estructuras. Imagínate bajo un cielo nocturno cristalino, percibiendo que las estrellas que brillan no están fijas. Son parte de una narrativa en constante mutación. Vamos a rastrear cómo el espacio se alarga a lo largo de las eras. Galaxias distantes, con su brillo suave, parecen alejarse unas de otras. Ese movimiento no es solo un vagar solitario por el vacío, es el propio tejido del espacio expandiéndose. Este efecto es captado por un fenómeno llamado corrimiento al rojo, donde la luz se inclina hacia tonos más largos y rubros mientras atraviesa un espacio que crece sin cesar. Nuestro viaje comienza con un descubrimiento hecho hace algunas generaciones, cuando los astrónomos se dieron cuenta de que la luz de galaxias lejanas llega estirada, teñida de rojo. Piensa en ello como observar un patrón conocido que poco a poco cambia de color, revelando que la distancia entre nosotros y esos puntos remotos está aumentando. Las primeras mediciones fueron como ver un simple globo inflarse, cada punto en su superficie alejándose de los demás a medida que crece. Esa visión fue la primera pista de que el universo no es un lienzo fijo, sino un escenario en expansión continua. Sin embargo, no se trata solo de galaxias alejándose, es sobre cómo ese crecimiento reescribe la propia estructura del cosmos. En su juventud, el universo era un caldero denso, repleto de ingredientes crudos para forjar estrellas. En esas condiciones, nubes de gas colapsaban rápidamente, dando vida a estrellas radiantes y llenas de vigor. Pero con el paso del tiempo, a medida que el espacio se expandía, esa materia se volvió más tenue. Esa dilución gradual cambió el escenario. Lo que antes favorecía el nacimiento frenético de estrellas pasó a ser menos propicio, llevando a una caída lenta en la creación de nuevos astros. Hablaremos más de esto adelante. Esa rarefacción de la materia desempeña un papel esencial en la evolución cósmica. A medida que las galaxias se separan y sus elementos se dispersan, la energía necesaria para encender nuevas vidas estelares se vuelve más escasa. Con el tiempo, el universo deja atrás una era de efervescencia y entra en un capítulo donde las estrellas antiguas envejecen y se apagan, y el surgimiento de nuevas estrellas se convierte en un evento raro. Esta transición no solo altera el contorno de las galaxias, sino que puede resonar profundamente en los planetas que orbitan esos soles, sentando las bases para un futuro cósmico más silencioso y aislado. Evidencias abundantes sostienen esta historia en desarrollo. Los astrónomos reúnen piezas de este rompecabezas, midiendo el corrimiento al rojo de innumerables galaxias y usando velas estándar, objetos de brillo intrínseco conocido, para confirmar que, cuanto más lejos está algo, más rápido se aleja. Observaciones del último siglo sugieren incluso que esta expansión está ganando velocidad, profundizando el misterio. La idea de que el espacio no solo se expande, sino que lo hace a un ritmo creciente, nos acerca a comprender el destino de todas las estructuras cósmicas. Este estiramiento continuo moldea todo, desde los procesos que generan estrellas hasta los caminos que llevan a su extinción. En muchas galaxias espirales, vastas nubes de gas y polvo sirven como cunas nutritivas para nuevos astros. Estas nebulosas, verdaderos viveros estelares, albergan los materiales crudos que bajo la fuerza de la gravedad comienzan a contraerse. A medida que el gas se condensa, su temperatura sube hasta que la fusión nuclear se enciende en el núcleo. Así nace una estrella, un ciclo que se repite en las espirales donde abunda la materia fresca. En cambio, las galaxias elípticas cuentan una historia diferente. Con el tiempo, los procesos activos de formación estelar en esas galaxias consumieron casi todo el gas disponible, dejando solo una población más vieja de estrellas, ecos de una era en que las condiciones eran más favorables al nacimiento celestial. Ese agotamiento se intensifica por la expansión continua del espacio-tiempo, que deja poco gas interestelar para alimentar nuevas formaciones. Así, esas galaxias brillan,
con una luz tenue, marcadas por una población estelar envejecida. La vida de una estrella está definida por el consumo gradual de su combustible nuclear. En sus primeros días, la energía de la fusión sostiene su esplendor. Pero, a medida que el combustible se agota a lo largo de millones o miles de millones de años, su brillo se debilita. Dependiendo de su masa, una estrella puede terminar su viaje en una explosión dramática o simplemente enfriarse y desaparecer. De cualquier forma, la extinción de las estrellas es una consecuencia natural del agotamiento energético, un proceso que no solo marca el fin de la vida activa de una estrella, sino que también contribuye al declive general de la formación estelar en su galaxia. A medida que la población estelar envejece, ocurren cambios significativos. En regiones ricas en gas, el nacimiento de estrellas sigue sin interrupciones, renovando la galaxia con astros jóvenes y brillantes. Pero, cuando el suministro de gas disminuye, como vemos en las galaxias elípticas, la creación de nuevas estrellas se desacelera drásticamente. Con el tiempo, la falta de nuevos astros lleva a una acumulación de estrellas antiguas y apagadas, transformando áreas que alguna vez fueron vibrantes en zonas donde los procesos que alimentaban el nacimiento estelar prácticamente han cesado, creando poco a poco un vacío cósmico. A medida que el ciclo de nacimiento y muerte estelar acompaña el ritmo del tiempo cósmico, el universo entra en una fase de desvanecimiento largo y gradual. Incluso las estrellas más duraderas, como las enanas rojas, conocidas por su impresionante longevidad, eventualmente agotarán su combustible nuclear. En esas eras de crepúsculo prolongado, el avance implacable del tiempo transforma cúmulos estelares luminosos en restos que se enfrían y oscurecen. Las enanas rojas, quemando su combustible a un ritmo comedido durante billones de años, pierden, poco a poco, la energía que sostenía su brillo. Con cada época que pasa, innumerables estrellas en galaxias envejecen, su fulgor se desvanece y el efecto acumulativo deja lo que antes era una tapicería cósmica brillante cada vez más silenciosa. El lento apagamiento de las poblaciones estelares presagia un futuro donde los procesos dinámicos de formación estelar llegarán a su fin. A medida que las luces de las estrellas se extinguen una por una, las galaxias se transforman en cúmulos de reliquias antiguas. La presencia silenciosa de las enanas blancas, los núcleos densos dejados tras apagarse el fuego nuclear, contrasta fuertemente con los comienzos explosivos de sus estrellas madre. Junto a ellas están las estrellas de neutrones, restos ultradensos de astros que sobrevivieron a supernovas cataclísmicas, y los enigmáticos agujeros negros, cuya gravedad desafía cualquier explicación más allá de los efectos cuánticos. Estos vestigios subrayan la inevitabilidad de ese largo crepúsculo. No importa cuán estable parezca una estrella, ella también sucumbirá al proceso lento e inexorable de apagamiento. A medida que la luz estelar disminuye, el universo atraviesa una transformación aún más profunda. Con menos estrellas activas irradiando energía, la temperatura general del cosmos cae constantemente. En ese escenario, a menudo llamado gran congelamiento o muerte térmica, la energía que alguna vez impulsó la evolución vibrante de las galaxias se disipa en el vacío frío del espacio. En escalas de tiempo inimaginables, los restos de los fuegos estelares se enfrían hasta el cero absoluto. Incluso los agujeros negros supermasivos que dominaron los centros galácticos no escaparán de ese destino. Por procesos como la radiación de Hawking, evaporarán lentamente a lo largo de periodos estimados en 10 elevado a 100 años. Esa caída gélida al casi cero absoluto crea un ambiente donde todos los procesos activos cesan. Con la energía tan dispersa por el cosmos, los motores que alguna vez brillaron en la formación estelar no vuelven a encenderse. El universo se hunde en un estado de vacío profundo. En esa era silenciosa, el universo parece casi estático, una vasta extensión donde el tiempo fluye, pero nada significativo cambia. El gran congelamiento deja atrás solo materia fría e inerte, desvaneciéndose lentamente en la oscuridad. En contraste con esa caída lenta, otro escenario prevé un fin mucho más violento. Si la energía oscura, la fuerza misteriosa que acelera la expansión, continúa creciendo, podría superar incluso las fuerzas más poderosas que unen la materia. En el llamado gran desgarramiento, la energía oscura alcanza un punto crítico donde su influencia repulsiva despedaza galaxias, cúmulos estelares y finalmente la propia materia. Primero, los cúmulos galácticos se deshacen a medida que la gravedad que los mantenía unidos se debilita. Luego, galaxias enteras serían destruidas, con estrellas y planetas arrancados de sus órbitas, mientras los lazos gravitacionales se rompen para siempre. Ese avance es a la vez dramático y sistemático. Si la expansión acelerada persiste,
Incluso las fuerzas atómicas que unen moléculas podrían partirse, comenzando por las mayores escalas cósmicas y descendiendo hasta los menores componentes de la materia, como los protones. Si el ritmo actual de la expansión se mantiene, las predicciones sugieren que el gran desgarramiento podría ocurrir en unos 10 elevado a 22 años. Ese evento cataclísmico desgarraría el universo en pedazos, dejando nada intacto y cerrando la narrativa cósmica con un desenlace definitivo. Como un contrapunto intrigante, otra posibilidad teórica sugiere que el universo podría invertir su expansión. Si un equilibrio aún desconocido cambia, la gravedad podría superar el impulso externo de la energía oscura, forzando al cosmos a contraerse nuevamente. En ese escenario, llamado Gran Colapso, todo colapsaría en un punto único y ultradenso. A medida que la materia y la energía se comprimen en un volumen cada vez menor, las condiciones se vuelven lo suficientemente extremas como para desencadenar procesos cuánticos que desafían la física convencional. En ese punto de compresión máxima, las leyes que conocemos colapsan y las fluctuaciones cuánticas pasan a dominar, quizás preparando el terreno para un nuevo comienzo, un nuevo Big Bang que reinicie el ciclo cósmico. Ese modelo cíclico ofrece una visión de renovación infinita, donde cada fase de expansión es seguida por contracción, repitiéndose eternamente. Aunque especulativo, el Gran Colapso nos recuerda que el destino del universo puede no ser un viaje lineal hacia el olvido, sino un proceso complejo con potencial para renacimiento. Mientras el destino del cosmos se desenvuelve a lo largo de billones de años, los desafíos en nuestro propio planeta son inmediatos y urgentes. La grandiosa narrativa cósmica, con su declive lento y cataclismos distantes, contrasta con los cambios rápidos que enfrentamos en la Tierra. Cambios climáticos, pandemias y crisis tecnológicas que moldean el futuro de la humanidad en escalas que experimentamos directamente. Aunque parezcan insignificantes frente a las eras cósmicas, esas cuestiones son cruciales para nuestra supervivencia. Enfrentarlas exige una mirada doble, mitigar riesgos inmediatos, mientras consideramos las consecuencias a largo plazo. La misma curiosidad científica que nos ayuda a desentrañar el destino del cosmos también guía nuestros esfuerzos para proteger el medio ambiente y gestionar recursos globales, un recordatorio de que, aunque el universo sea vasto, las elecciones que hacemos hoy resuenan en el futuro de la vida en nuestro hogar. La historia está repleta de enigmas y fenómenos que en su tiempo nadie predijo. En el lejano año de 1900, muchas de las amenazas que enfrentamos hoy eran inimaginables. De la misma forma, en las décadas por venir, desafíos y posibilidades pueden surgir más allá de lo que nuestra mente ahora alcanza. Esos desconocidos inesperados son un llamado poderoso a la humildad, recordándonos que nuestro entendimiento del universo y de nuestro propio lugar en él sigue siendo un borrador inacabado. La saga del cosmos no es solo un cuento de destinos trazados, es una conversación viva entre lo que observamos, lo que teorizamos y un escenario que cambia a cada instante. Estar abierto a lo inesperado es la llama que calienta el progreso, ya sea al refinar nuestras visiones de la evolución cósmica o al crear herramientas e ideas para enfrentar los dilemas del presente. Y, entre los misterios que el universo guarda, pocos son tan intrigantes como la velocidad de la luz, un hito que parece reinar como el límite supremo del cosmos. Pero, ¿y si te dijera que hay formas de acercarse a ese brillo inalcanzable? Hoy vamos a explorar ese fascinante umbral y los secretos que revela sobre el tejido del espacio y del tiempo. Prepárate para un viaje hacia lo desconocido, donde probaremos los confines de lo posible. Primero, entendamos qué es la velocidad y cómo encaja la luz en esto. En física, la velocidad es la medida de cuánto recorre un objeto en un tiempo dado, sin dirección fija. Cuando algo se mueve, su masa crece y su energía cinética se amplifica. Cuanto más rápido va, más pesado se vuelve y más energía consume. Piensa en una nave acelerando por el espacio. Cuanto mayor es su velocidad, más devastador sería el impacto con un obstáculo y más combustible requeriría. Los objetos con masa cambian de velocidad dependiendo del medio, enfrentando fricción y resistencia. Pero, ¿qué pasa con las partículas sin masa como los fotones de la luz? Vamos ahora a la luz misma. Es una onda electromagnética, un flujo de energía liberado por cuerpos calientes, captado por nuestros ojos. Pero la luz también es un enigma. Al mismo tiempo, onda y partícula, un río de fotones sin masa. En el vacío cósmico, corre a 299.792 kilómetros por segundo, lo que muchos llaman el límite universal, un pilar de la teoría de Einstein que cambió nuestra visión del mundo.
La relatividad general nos dice que la gravedad no es una fuerza común, sino una curvatura en el espacio, y que las leyes de la física son constantes en todo el cosmos. Y la luz es una excepción fascinante. Su velocidad nunca varía. Tal vez porque sus fotones no tienen masa y parecen escapar del flujo del tiempo, como lo conocemos. Imagina el tiempo y el espacio como una sola tapicería, tejida en 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal. Todo está conectado. Si estás aquí, viendo esto, te mueves solo en el tiempo, sin velocidad espacial. Pero al caminar, cruzas tanto el tiempo como el espacio, y esa danza entre los dos moldea cómo percibimos el universo. La luz, por otro lado, parece correr solo por el espacio, intocada por el tiempo. Si pusiéramos un reloj sobre un fotón, se detendría. Y, sin masa, la gravedad no la frena. Aunque cerca de un agujero negro su camino se curve, su energía se altere, pero su velocidad permanezca firme. Entonces, ¿cómo alcanzar esa velocidad constante de la luz? Para algo con masa como nosotros, o una nave, es imposible. Demandaría energía infinita. Pero hay un truco curioso. De cierta forma, ya nos movemos a la velocidad de la luz. No físicamente, claro, sino en la suma de nuestro viaje por el espacio y el tiempo. Cuanto más rápido nos movemos en el espacio, más lento fluye el tiempo para nosotros. Un efecto probado en experimentos con relojes volando alrededor del mundo. Las partículas con masa, incluso las más ligeras, no llegan allí. Los aceleradores intentan empujarlas al 99,99% de esa barrera, pero el límite resiste. Aún así, el cosmos guarda sorpresas. Se han observado chorros de materia en galaxias distantes que parecen superar la luz. Quizás una ilusión óptica, pero hay fenómenos reales que desafían lo esperado. Explosiones magnéticas en el espacio, por ejemplo, pueden lanzar partículas a velocidades altísimas, como aceleradores naturales. Y, en medios como el agua, partículas cargadas superan la luz localmente, creando un brillo llamado radiación Cherenkov. Pero, ¿y algo más radical? ¿Partículas que nazcan más rápidas que la luz? En 1962, científicos soñaron con los taquiones, hipotéticos viajeros del más allá de la luz. Sin masa en reposo, tendrían energía pura y solo existirían por encima de ese límite, ganando velocidad al perder energía. Tal vez surjan de rayos cósmicos colisionando con nuestra atmósfera, pero nadie los ha encontrado aún. Si existieran, los taquiones podrían alterar el tiempo, viajando al pasado y creando paradojas, como advertirte para evitar un error antes de que ocurra. Pero, ¿ir más allá de la luz realmente rompe la causalidad? Algunos dicen que no, que depende de quién observa. Para uno, una nave más rápida que la luz volvería en el tiempo. Para otro, seguiría adelante sin rupturas lógicas. Acelerar hasta la luz está fuera de alcance, pero ¿y si manipuláramos el propio espacio? Imagina doblar el tejido cósmico para que la luz viaje más lejos, mientras nosotros tomamos un atajo. Ese es el concepto del motor de curvatura, o Alcubierre Drive, una onda en el espacio que comprime lo que está adelante y expande lo que queda atrás, llevando una nave en una burbuja más rápida que la luz. Suena a ficción, pero hay un inconveniente. Requiere energía negativa, algo que la relatividad rechaza, aunque la física cuántica lo permite en dosis mínimas. En 2021, un físico propuso una versión con energía positiva, usando plasmas y campos magnéticos, pero aún así, solo se acercaría a la luz, no la superaría. Por ahora, el motor de curvatura es un sueño teórico, esperando pruebas. Otra idea viene de los agujeros de gusano de Einstein-Rosen, túneles en el espacio-tiempo que podrían conectar puntos distantes. Inestables y minúsculos, necesitarían energía negativa para mantenerse abiertos y lo suficientemente amplios para el paso. Hasta que los estabilicemos, también quedan en la imaginación. Por último, la física cuántica sugiere el entrelazamiento cuántico, partículas unidas que intercambian estados instantáneamente, sin importar la distancia. ¿Sería una comunicación más rápida que la luz? Tal vez, pero su aleatoriedad impide mensajes claros. Por ahora, la luz sigue siendo nuestro límite práctico. Superar ese límite revolucionaría la exploración espacial, pero aún estamos lejos. Ideas como taquiones, curvaturas espaciales y entrelazamientos son faros para el futuro, guiándonos más allá de lo que conocemos. Por ahora, nuestro enfoque es afinar lo que tenemos, buscando velocidad y comprensión en el vasto escenario del espacio-tiempo.
Mientras soñamos con velocidades que desafían el cosmos, hay un misterio más cercano que susurra en nuestra dirección, escondido detrás del velo brillante de la Vía Láctea. En una región que los astrónomos llaman zona de evitación, un rincón oscurecido del cielo, algo inmenso ejerce su voluntad gravitacional, tirando del tejido del universo con una fuerza que no podemos ignorar. Ese es el gran atractor. Invisible a nuestros ojos y telescopios, su poder es tan vasto que guía el movimiento de galaxias a cientos de millones de años luz, incluida nuestra propia Vía Láctea. ¿Qué es esa presencia? ¿Un agujero negro colosal? ¿Un enjambre denso de galaxias? ¿O algo que aún no hemos nombrado? Y más intrigante, ¿qué susurra su existencia sobre el destino del cosmos y nuestro lugar en él? Hoy vamos a desentrañarlo, explorando cómo el gran atractor moldea el camino de nuestra galaxia y los desafíos que enfrentamos para espiar ese enigma celestial. También viajaremos hasta la recién descubierta muralla del Polo Sur, una cortina de galaxias y polvo que se extiende por al menos 700 millones de años luz, entrelazada de forma misteriosa con el atractor. ¿Acaso esa fuerza nos tragará algún día o danza con un propósito mayor en la sinfonía del universo? Vamos a descubrirlo. Hace unas 4 décadas, los astrónomos apuntaron sus instrumentos a través del polvo de la Vía Láctea y notaron algo inesperado. Nuestra galaxia navega por el espacio a una velocidad vertiginosa, 2.500 veces la de un avión en crucero, 55 veces la velocidad de escape de la Tierra, el doble de lo necesario para huir de la propia galaxia. Pero, ¿de dónde viene ese ímpetu? La teoría del Big Bang nos dice que el universo se expande uniformemente, con cada punto alejándose de los demás en un ballet cósmico equilibrado. Si fuera así, las galaxias a nuestro alrededor deberían retroceder a la misma velocidad, sin darnos un empujón neto. Pero algo está tirando, y la respuesta podría estar en un bolsón de materia densa, un peso gravitacional que altera el ritmo de la expansión local. Mirando en la dirección de ese movimiento no vemos un cúmulo obvio que lo explique todo. Hay un exceso de galaxias por ahí, un brillo extra en rayos X, pero nada que parezca lo suficientemente grande para justificar lo que sentimos. ¿Sería una concentración pura de materia oscura, invisible y silenciosa? ¿O nuestra comprensión del movimiento cósmico necesita un nuevo capítulo? El astrónomo Alan Dressler llamó a esa fuerza misteriosa gran atractor, un nombre que captura su audacia pero no su esencia. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, con nuevos mapas de galaxias y hilos en la red cósmica, el atractor sigue siendo un secreto susurrado, tirando de la Vía Láctea y dejándonos con más preguntas que respuestas. A más de 220 millones de años luz, el gran atractor no es un objeto único, sino una región, un corazón gravitacional en el supercúmulo de Laniakea. Su influencia es una sinfonía de masa, compuesta no solo de estrellas y galaxias visibles, sino también de materia oscura, ese ingrediente oculto que dicen forma el 85% de la masa del universo. Entender el atractor es como armar un mosaico cósmico con piezas faltantes. Sabemos que está ahí por los ecos de su gravedad, pero no lo vemos directamente, escondido en la zona de evitación, donde el polvo y las estrellas de la Vía Láctea crean un velo espeso. Aún así, la ciencia ha encontrado formas de espiar a través de él, usando rayos X, infrarrojos y ondas de radio para trazar sus contornos. Hasta ahora, sabemos que el atractor forma parte del cúmulo de Norma, una de las regiones más densas de galaxias conocidas, moviéndose hacia él a impresionantes 1.340 metros por segundo. Su influencia gravitacional crea un pozo que abarca cientos de millones de años luz, alcanzando incluso nuestro pequeño grupo local, que es atraído a 370 metros por segundo. Observarlo no es simple, no basta con apuntar un telescopio y esperar. La zona de evitación es un obstáculo natural, llena de polvo que bloquea la luz visible, pero los astrónomos son creativos. Usan la línea de hidrógeno neutro de 21 centímetros, captada por receptores de radio sensibles para mapear miles de galaxias escondidas detrás de ese velo. En los años 90, el receptor multibanda de Parkes en Australia abrió nuevos horizontes. Su precisión reveló galaxias antes invisibles y, combinado con datos infrarrojos del Hubble, confirmamos casi el 80% de las galaxias en la zona de evitación. El 20% restante está tan profundo en la Vía Láctea que nuestros ojos tecnológicos aún no las alcanzan. La zona de evitación es como una cortina cósmica, escondiendo un pedazo del universo. Pero, con tecnología e ingenio, comenzamos a levantarla, iluminando galaxias ocultas como linternas en un sótano oscuro. Y al hacerlo, descubrimos algo aún mayor: la muralla del Polo Sur.
una estructura colosal de galaxias, polvo y gas que se extiende por 700 millones de años luz. Tan masiva que interfiere en la expansión local del universo, también se esconde detrás de la Vía Láctea, estirándose desde la constelación de Perseo en el norte hasta Apus en el sur lejano. Durante siglos pasó desapercibida, velada por un sector sombrío del cielo meridional. Su descubrimiento, anunciado por un equipo internacional liderado por Daniel Pomarede y R. Brent Tully, vino de mediciones de 18.000 galaxias a 600 millones de años luz. No la vemos directamente, pero sentimos sus efectos. Las galaxias entre Tulits, nosotros y la muralla retroceden más rápido, atraídas por su masa, mientras que las más allá se mueven más lento, frenadas por su gravedad. La muralla del Polo Sur es una pieza vital de nuestro vecindario cósmico, tan grande como la Gran Muralla de Sloan, pero 2 veces más cercana. Aún así, invisible por su posición discreta. Está ligada al supercúmulo de la Niaquea, que alberga el Gran Atractor. Esas estructuras son eslabones de una cadena, influenciando la expansión local y el ballet de las galaxias. Piensa en ello como un río cósmico. Estamos en un barquito sin remos, guiados por la corriente gravitacional de gigantes como la muralla y el atractor. No importa cuánto intentemos remar, el flujo decide nuestro rumbo y velocidad. Así, la Vía Láctea flota en ese río, arrastrada por fuerzas que moldean su camino. El futuro de nuestro entendimiento sobre el atractor depende de más exploración. Proyectos como el Levantamiento 2MTF, liderado por australianos con el telescopio Parkes, ya iluminaron las distancias y movimientos de las galaxias vecinas. Y hay más por venir. El estudio Wallaby, con el avanzado telescopio ASCAP, promete sondar aún más profundo el universo en radio. Al mismo tiempo, el levantamiento óptico Taipan del Observatorio Astronómico Australiano se enfoca en galaxias elípticas, llevándonos a regiones más distantes. Cada paso desafía lo que pensamos, saber sobre el espacio-tiempo. La expansión acelerada del universo, impulsada por la energía oscura, plantea preguntas enormes. ¿Qué significa esto para la Vía Láctea, para el Gran Atractor, para las galaxias esparcidas por el cielo? Esa fuerza misteriosa estira el tejido del cosmos, alejando galaxias como islas en un océano que crece sin fin. Pero el atractor resiste, aún manteniendo su influencia sobre nosotros. Entonces volvemos a la pregunta que arde. ¿Nos tragará? No. A pesar de su poder, el Gran Atractor no es un depredador cósmico. Conforme el universo se expande, su gravedad se debilitará. En el futuro distante, las galaxias que ahora atrae podrían liberarse, y los supercúmulos que ayuda a formar comenzarán a deshacerse. El destino del cosmos es un mar sin fin, donde las galaxias derivan como islas solitarias, cada vez más distantes. El Gran Atractor, alguna vez un ancla formidable, perderá su dominio, disolviéndose en la vastedad de un universo que no deja de crecer.